Hola a todos y bienvenidos al tercer y último video de esta revisión de hipernatremia en el cual estaremos hablando acerca del tratamiento para esta condición. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Determinar la tasa de corrección adecuada. Entonces, para determinar esta tasa de corrección, la regla de oro nos dice que no debemos disminuir el sodio más de 10 milimoles por litro en las primeras 24 horas y 8 milimoles por litro en las 24 horas subsiguientes. Esto en el paciente que tenga hipernatremia crónica. Si tiene hipernatremia aguda, no aplica esta regla de oro. ¿Y por qué esta regla de oro aparece acá? Porque recordemos que si nosotros le bajamos muy abruptamente el sodio al paciente con hipernatremia crónica, le podemos generar un edema cerebral y matarlo. Entonces, teniendo en cuenta ya esa regla de oro, ahora lo que sigue es que calculemos el régimen de reposición de líquidos que le vamos a dar a ese paciente. Entonces, dependiendo de lo que tenga, podemos escoger el tipo de solución. ¿Qué tipos de soluciones existen? Diferentes soluciones. La solución dextrosada o también llamada glucosada, que tiene dextrosa al 5%, solución salina del 0.9%, solución normosol, lactato de Ringer, solución salina del 3%, solución salina al 7.5%, que todas tienen diferentes concentraciones de sodio. Y nosotros tenemos que buscar una que tenga una concentración de sodio muy baja o nula, porque lo que queremos hacer es darle líquido que no esté cargado de sodio, sino más bien que tenga poco sodio para poder diluir esa hipernatremia y devolverla a valores normales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de aquí para abajo ninguna nos sirve. La única que nos sirve es la dextrosa al 5% u otra solución que se denomina la solución salina al 0.45%, que es prácticamente diluir esta del 0.9% a la mitad. Entonces nos quedaría con un sodio de 77. Entonces podemos usar esas dos soluciones. Y con esas dos soluciones, cada una de ellas la vamos a utilizar dependiendo de la etiología que el paciente tenga. Si nosotros lo que tenemos es una pérdida pura de agua, como ocurre en una diabetes insípida, entonces nosotros deberíamos optar por administrarle al paciente dextrosa al 5%, que es esa misma solución glucosada que vimos previamente que tenía 0 miliequivalentes por litro de sodio. Pero si lo que nosotros tenemos es una pérdida de fluidos hipotónicos, como ocurre en la diarrea, entonces nosotros a lo mejor lo que debemos darle es una solución hipotónica, como es la solución salina al 0.45%. Entonces démonos cuenta, cuando hablamos de deshidratación, nosotros no solo perdemos agua, sino que también perdemos un poquito de sal. Perdemos un fluido que es hipotónico. Pero cuando nosotros tenemos una diabetes insípida, la pérdida es exclusivamente de agua, porque la ADH no está funcionando y la ADH lo que reabsorbe es el agua. Entonces estamos perdiendo agua pura. Por lo tanto, si yo pierdo agua pura, lo que le voy a dar es literalmente una solución que no tenga nada de sodio. Si lo que yo tengo es una pérdida de fluido hipotónico, le doy una solución que tenga un poquito de sodio, que en este caso es esa solución salina al 0.45%. Y como consideración especial, si nuestro paciente tiene una hipernatremia, pero además tiene un choque hipovolémico, prima primero que solucionemos el choque hipovolémico. Y para solucionarlo, vamos a reponerle primero la volemia, le vamos a dar líquido a ese paciente con solución salina al 0.9%, que si bien es una solución que es isoosmolar, o sea, no me va a solucionar la hipernatremia, sino que me va a permanecer en el mismo valor, lo que a mí me interesa primero es reponer la volemia. Una vez mi paciente ya esté euvolémico, me preocupo por la hipernatremia y la soluciono con estas soluciones de acá. Y una vez ya tenga establecido cuál es la solución entonces que yo voy a usar, puedo proseguir a calcular el régimen de la reposición de líquidos. Entonces para eso vamos a usar nuevamente esa fórmula con la que estamos familiarizados desde hiponatremia, que nos permite saber cuál es el cambio en la concentración de sodio cuando yo le administre 1 litro de infusión de determinada solución a mi paciente. Entonces, esa fórmula que contempla 3 variables. La primera, sodio infundido. La segunda, sodio sérico. La tercera, agua corporal total. Aquí sencillamente entonces yo voy a reemplazar la cantidad de sodio que tenga mi solución. Si es dextrosa, 0. Si es solución salina al 0.45%, 77 miliequivalentes por litro. En esta variable reemplazo el sodio sérico. En esta variable de aquí reemplazo el agua corporal total, que se calcula como lo podemos ver en esta imagen que está aquí abajo. Y con el resultado que me dé esta fórmula, entonces yo puedo saber cuántos miliequivalentes va a cambiar mi sodio sérico cuando yo le dé 1 litro de esa solución que yo escogí. Entonces,
El resultado que obtengamos es esa cantidad de 1000 equivalentes por litro que se reduce el sodio cuando yo le dé 1 litro de la solución que yo elegí. Y si ese resultado nos llega a dar más de 10.000 equivalentes por litro, eso quiere decir que nosotros no le podemos dar ese litro en menos de 24 horas. Entonces, para poder saber cuánto volumen le podemos dar, vamos a tener que hacer una regla de 3. Si 1 litro me disminuyera, por ejemplo, 10.000 equivalentes por litro, entonces 100 mililitros me van a disminuir 1.000 equivalente por litro. Y así yo calculo cuánto le puedo dar de líquido en esas 24 horas para irle reduciendo el sodio sin pasarme de la regla de oro. Pero ¿y qué mejor que ver un ejemplo donde podamos aplicar esto que acabamos de aprender para ver en la práctica cómo se corrige el sodio? Entonces tenemos aquí nuestro ejemplo. Es un hombre de 65 años con demencia quien desarrolla diarrea durante su internación en un hogar geriátrico. El personal refiere que lo ha visto muy somnoliento en los últimos 4 días, por lo cual decide acudir a emergencias. Al examen físico, usted lo encuentra con deshidratación severa. Se recibe un reporte de electrolitos con un sodio sérico en 170.000 equivalentes por litro. El peso del paciente es de 60 kilogramos. Entonces, tiene diagnóstico de hipernatremia porque está superior a 145. Clasifiquémosla. ¿Qué gravedad tiene? Es severa, porque recordemos que desde mayor o igual a 170.000 equivalentes por litro hablamos de hipernatremia severa. ¿Es aguda o es crónica? Podemos asumir que es crónica, ya que las manifestaciones clínicas datan de 4 días y aparentemente es claro el antecedente que ha llevado a esa somnolencia, que es probablemente una deshidratación por la diarrea. Y por último, la clasificación por etiología, que en este caso es por la deshidratación que genera la diarrea. Entonces, ya teniendo ese diagnóstico de hipernatremia severa crónica por diarrea, proseguimos a verificar la tasa de corrección a la cual vamos a reducir el sodio y qué solución vamos a usar para poder calcular la reposición de líquidos. Lo primero entonces, la tasa de corrección. No puede ser de más de 10.000 equivalentes en 24 horas porque la regla de oro aplica ya que este paciente cursa con hipernatremia crónica. Y ahora seleccionemos la solución. En este caso podemos usar la solución salina al 0.45%, ya que la deshidratación se debe a una pérdida de fluido hipotónico por la diarrea. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el régimen de reposición de líquidos. Entonces vamos a usar esta fórmula que nos permite saber cuál va a ser el cambio en el sodio sérico si le administramos 1 litro de esta solución. Entonces reemplazamos los valores. La primera variable, que es sodio infundido, entonces esta solución tiene 77.000 equivalentes por litro de sodio, menos 170.000 equivalentes por litro, que es el valor de sodio que tiene en sangre este paciente. Y debajo vamos a colocar el peso del paciente, que son 60 kilogramos, y lo multiplicamos por 0.5 más 1. Porque recordemos que esto que está aquí abajo es el agua corporal total. Y si recordamos con esta imagen que está aquí abajo en este paciente, entonces tendríamos que seleccionar el peso por 0.5. Y una vez ya reemplazadas todas las variables, entonces el resultado que obtenemos es menos 3.000 equivalentes por litro. Entonces, con 1 litro de solución salina al 0.45%, le reducimos 3.000 equivalentes a ese paciente de sodio. Pero recordemos que nosotros podemos disminuir hasta 10.000 equivalentes en esas primeras 24 horas. Entonces, hagamos una regla de 3. Si yo con 1 litro de la solución le reduzco menos 3.000 equivalentes, ¿cuántos litros necesito para reducirle 10? Entonces 10 por 1 dividido 3 nos da 3.33 litros. Entonces podemos darle estos 3.33 litros de esta solución salina al 0.45% en las primeras 24 horas. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos estos 3.33 litros, los dividimos en 24 horas y eso nos da 138 cc por hora de solución salina al 0.45% durante las primeras 24 horas para bajarle 10.000 equivalentes por litro. Y así vamos haciendo esa corrección lenta del sodio. Eso quiere decir que en el primer día él irá a bajar de 170 a 160. Pero igual no nos podemos quedar ahí porque 160 sigue siendo alto. Y recordemos que la regla de oro nos dice que en el siguiente día podemos bajarle 8.000 equivalentes por litro en esas 24 horas subsiguientes. Entonces hacemos la regla de 3 nuevamente.
Si con 1 litro bajaba 3.000 equivalentes por litro, ¿cuántos litros necesito para bajar 8? Entonces 8 por 1 dividido 3 nos da 2.66 litros. Entonces en esas 24 horas subsiguientes le vamos a dar estos 2.66 litros, los dividimos en 24 horas y eso nos da que cada hora le debemos dar 111 cc por hora de esa solución saliendo el 0.45% en esas siguientes 24 horas. Y de esa forma le vamos a bajar a ese paciente 8.000 equivalentes. Y así nosotros vamos corrigiéndole lenta y progresivamente el sodio a nuestro paciente de tal forma que no nos vaya a presentar un edema cerebral por una corrección abrupta del sodio. Y de esta forma terminamos nuestra revisión de hipernatremia, en la cual abordamos tanto la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, la clasificación y el tratamiento. Espero les haya sido de utilidad. Nos vemos en próximos videos.